A todos, muchas gracias a todos por venir a este congreso que tanta ilusión nos ha hecho celebrar aquí en la ciudad de Málaga. A mí como gaditana, pues muy ilusionante que además que sea aquí en Andalucía. Y bueno, dar las gracias a Martín Godino por la brillante exposición, a nuestro presidente de honor, que la verdad es que compañero y amigo muy especial. Gracias a Ana, nuestra presidenta, por hacer posible que estemos hoy todos aquí y que estemos celebrando este 19 Congreso de ASNALA junto a tantos compañeros y amigos, compañeros de la Junta y grandes amigos que estamos aquí. Esperemos que sigamos viniendo, por lo menos los que estamos aquí, los siguientes años y que además sigamos sumando socios y amigos. Pues nada, es para mí además un honor presentar a Santiago García, que viene a hablarnos del futuro del trabajo, estas cosas que decimos que estamos hoy con la tecnología, la influencia de la evolución tecnológica en las relaciones laborales, retos para los laboralistas, ¿no? Un título que deja para mucho. Yo creo que los 30 minutos escasos que tenemos para hablar, pues es un campo muy amplio. También decir antes de entrar en la ponencia, que quiero dar las gracias también a la Asociación Síndrome de Down de Málaga, que han venido aquí con nosotros. Le hemos invitado, queríamos que trabajaran aquí con nosotros hoy en el Congreso, pero estaban muy ocupados y entonces estaban en numerosos eventos, pero han querido venir aquí a acompañarnos. Ha venido Mabel y nos ha traído aquí con nosotros a Esther, a Juan y a Carlos. Es un honor que estéis con nosotros, la Asociación Síndrome de Down de Málaga, y tanto para la presidenta, para Ana, como para mí especialmente, poder contar con vosotros. Y bueno, os vamos a entregar también por email un dossier de lo que hacen aquí desde la asociación y cómo, bueno, pues programas de empleo para que puedan trabajar en las empresas. Y qué es lo que tenemos que hacer todos, pues colaborar también con gente capacitada y a las que hay que ayudar también a insertarse en el mundo laboral. Y pues lo digo, un honor también estar aquí. Bueno, pues entrando ya de lleno en nuestra ponencia, pues decir que contamos con un ilustre ponente como es Santiago García. Sí, la verdad es que estamos muy contentos de que haya sacado un poco de tiempo un hueco en su apretada agenda. Vino anoche corriendo y se va corriendo otra vez, por más que le hemos dicho que se quede con nosotros, pero el trabajo puede y es así. Pero bueno, pues decir que Santiago es de A Coruña, pero bueno, vive en Barcelona y lleva muchos años en Barcelona. Y él es cofundador del Centro de Estudios Future for Work Institute y este instituto fue fundado por él y por Jordi Serrano en el año 2016, ¿verdad? Y quería dar respuesta a la necesidad de un servicio de ayuda a explorar de forma estructurada los cambios que está experimentando el mundo del trabajo y, en particular, la gestión de personas. Santiago es un especialista en la gestión de personas, capital humano. Estuvo durante más de 15 años anteriormente a este proyecto que tiene, pues desarrollando trabajo en recursos humanos en Europa, en África, en Asia, bueno, por todo el mundo. El mundo se le ha quedado pequeño. Y es decir también que es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, MBA también por el IES y nada, bueno, también sé que es un apasionado del montañismo, de la playa, también maratoniano, muchísimas cosas. Y bueno, y además, sobre todo, pues es un conferenciante dinámico, tiene un blog desde el año 2006 que ha sido reconocido por numerosos premios y además también es autor de grandes libros que también han merecido mucho reconocimiento. Entonces, yo ya me callo porque el placer lo tenemos con él y tenemos que escucharle y os aseguro que va a ser muy interesante. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Es la primera vez que me llaman ilustre conferenciante. La verdad es que muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar de pie porque me siento mucho más cómodo que hablando detrás de una mesa. Y de lo que voy a hablar pues va a ser de esto, ¿no? Del futuro del trabajo, que al fin y al cabo es a lo que me dedico profesionalmente. Pero antes de empezar, a mí sí que me gustaría pues entender cómo veis vosotros en la sala esto del futuro del trabajo.
Me gustaría entender si sois optimistas o sois pesimistas. Martín ha hablado ya un poco, ¿no?, de cosas pues, que también yo voy a tratar desde otra perspectiva. Pero cuando hablamos del futuro del trabajo, ¿cuántos aquí sois optimistas? ¿Cuántos? ¿Cuántos sois pesimistas? Bien, hay mayoría de optimistas. Entre los abogados estos son buenas noticias. Bueno, vamos a empezar la charla porque realmente tengo muy poco tiempo. Tenía un poco prevista el contenido que traigo pues, para una duración un poco más largo. Y aparte de mi charla, a mí sí que me gustaría dejar un espacio al final para hacer algo de coloquio. Sé que tenéis todos vosotros pues, unas apps a través de las cuales podéis formular preguntas. Y yo sé pues, que este tipo de cuestiones son cuestiones que en general pues, levantan mucha curiosidad, ¿no? Y sí, como decía Martín, una de las competencias de futuro que tenéis que tener los abogados es ser curiosos, pues esa curiosidad os llevará a hacer muchas preguntas sobre esos retos que pueden suponer para vosotros los cambios que está experimentando el mundo en general y más en particular el mundo del trabajo, que al fin y al cabo es el objeto con el que trabajáis vosotros, ¿no?, al que os dediquéis vosotros. Así que vamos a hablar de futuro, ¿no? Vamos a hablar de futuro y claro, hablar de futuro pues, es un lenguaje que se aleja un poco del lenguaje que tenéis los abogados, ¿no? Vosotros habláis más de hechos, aquí vamos a hablar de cosas igual que no han sucedido, no son hechos. Sí que hablaremos de hechos, hablaremos de cosas que suceden, pero sobre todo lo que tenemos que hablar aquí es de imaginarnos esos hechos que suceden hoy, cómo proyectados al futuro van a definir una realidad que no sabemos todavía cómo va a ser. Los que nos dedicamos a esto de imaginar futuros, solemos decir que el futuro tiene forma de cono. Imaginaros un cono. El presente, lo tenéis ahí, hoy, es el vértice del cono. Y según va pasando el tiempo, pues ese cono se va abriendo porque el nivel de incertidumbre cada vez es mayor. Pueden pasar más cosas y según vas adelantándote en el tiempo, cada vez son más los futuros posibles con los que nos podemos encontrar, ¿no? Otra cosa muy interesante que me gustaría compartir con vosotros, otra idea previa, es que dentro de todos esos futuros posibles hay futuros que son más o menos probables y luego puede haber futuros que pueden ser más o menos preferibles. Y los dos no tienen por qué coincidir. A lo mejor el futuro más probable al que nos dirigimos no es el futuro que más nos gustaría que sucediese. Y aquí, en esa apertura, en ese cono de futuro, pues es donde van incidiendo diferentes cambios que están sucediendo en el mundo y que están haciendo posibles futuros pues, que a lo mejor hace 10 años atrás, difícilmente habríamos imaginado. Y aquí entráis vosotros, ¿no? Porque vosotros, digamos, los abogados y en general todos los que os dedicáis al mundo de la normativa jurídica, pues podéis influir en ese cono. Podéis hacer, por ejemplo, que el futuro más probable se acerque más al futuro preferible. Y ahí está vuestro grado de responsabilidad. O sea, que lo que vamos a hacer hoy va a ser un ejercicio, sobre todo de imaginación hacia futuro, pero luego sois vosotros los que tenéis que hacer la interpretación, porque no la voy a hacer yo, porque no soy jurista, no soy un especialista como vosotros. Vosotros vais a tener que hacer la interpretación de esas cosas que podrían suceder en el futuro próximo, qué suponen para vosotros y vosotros, desde vuestra profesión, qué podéis hacer para que los futuros probables y los futuros preferibles coincidan lo más posible, ¿vale? Bien, pues empezamos nuestro viaje. Estamos en 2018. Estamos en 2018 y muchas de las cosas que hablamos y que decimos que son futuro realmente son presente. Ya están aquí, ya las tenemos. El mundo ha cambiado y ha cambiado muy rápido. Y yo creo que no se nos escapa a nadie, ¿no? Que un congreso como el vuestro, pues ahora ya todos hagáis las preguntas vía una aplicación en el móvil, pues es un cambio de, a lo mejor, cómo hacíais las preguntas hace 5 años o hace 10 años, que igual no teníais móviles. Y principalmente el mundo está cambiando como consecuencia de esto que han venido a llamar la revolución digital, ¿no? La revolución tecnológica. No sé si habéis oído hablar del acrónimo DANCE, que se usa para reflejar la realidad de las tecnologías emergentes hoy en día, ¿no? Estamos en la era de los datos, estamos en la era de los algoritmos, de las redes, del cloud, pero sobre todo estamos en la era de las tecnologías exponenciales. Y esto es muy importante, porque esto tiene mucho que ver con el impacto que esos cambios tecnológicos están teniendo en las personas y en la sociedad en general. Nosotros, los humanos, estamos acostumbrados a que las cosas no sucedan de forma exponencial. Nosotros pensamos que las cosas suceden linealmente.
Viene una cosa y se suma a la anterior, se va sumando, se va sumando, se va sumando y van creciendo las cosas en línea recta. Sin embargo, las tecnologías digitales, las tecnologías que estamos tocando ahora, se desarrollan de una manera muy diferente, se desarrollan conforme a un patrón exponencial. ¿Y esto qué supone? Pues que en las etapas iniciales de esas tecnologías, muchas veces nuestras expectativas superan el ritmo con el que realmente está evolucionando esa tecnología. Y entonces nos encontramos, digamos, en ese valle de ahí abajo, de esa curva, que hay muchos que le llaman el valle de la decepción. Dices, sí, coches autónomos, pero bueno, ¿esto cuándo llegará? A saber. Y de repente un día saldremos a la calle y nos encontraremos que la calle está plagada de coches autónomos. Y esto nos ha pasado con los móviles, nos ha pasado con Internet, nos ha pasado con un montón de cosas que ya están aquí. Es decir, tecnologías que crecen a un ritmo exponencial. Este cambio tecnológico también está llevando a cambios en el mundo empresarial. Al final, pues vosotros trabajáis con la gente, sobre todo, que trabaja para empresas, ¿no? Hoy por hoy, pues una gran proporción de las personas todavía trabajan para empresas y no son riders o no son freelance, ¿no? Son empleados de empresas. Lo que pasa es que sí que es verdad que también dentro de lo que es la economía se está produciendo una concentración en esto que son los gigantes digitales. Hoy en día las empresas más valoradas del mundo, desde un punto de vista de cotización bursátil, ¿cuáles son? Las que tenéis aquí. Google, Alphabet, Facebook, Amazon y Microsoft. 5 digitales. Hace 10 años teníamos petroleras, teníamos bancos, teníamos conglomerados industriales. Estamos en un mundo de intangibles, en un mundo de gigantes digitales a los que les resulta muy fácil incrementar o aumentar su posición de mercado y además irse extendiendo a otros sectores y otras actividades. Esto lo vemos día a día. Pero también estamos en un mundo de paradojas, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que vemos a esos grandes digitales que parece que se lo están comiendo todo, estamos en un mundo en el que si tú tienes una buena idea, te puede resultar más fácil que nunca convertir esa idea en un negocio millonario de alcance global. Muchos de vosotros probablemente seréis usuarios de Instagram. Instagram, cuando lo compró Facebook, era una empresa que empleaba únicamente a 12 personas. Hoy en día tenemos el mundo lleno de gente, hay un montón de dinero ahí fuera buscando buenas ideas. Si alguien tiene una buena idea, le puede resultar muy fácil convertirse en uno de estos unicornios que veis en la lista que tenéis aquí. Pero no es todo tecnología, realmente el mundo también está cambiando en otros aspectos que no podemos dejar de lado. Hablamos de impacto tecnológico, sí, pero realmente el mundo está cambiando muy rápido. Estamos en un escenario en el que los mercados se están globalizando muy rápidamente, incluido el mercado de trabajo. Esto es una realidad, ¿no? Cada vez las empresas ya no se limitan a buscar sus colaboradores en el estado en el que están domiciliados. Y al revés, cada vez muchos profesionales dicen, pues yo no busco trabajo únicamente en el estado donde resido, porque gracias a la tecnología pues yo puedo trabajar en otros lugares del mundo de manera remoto. Estamos en el mundo de las cadenas de suministro globales. Cualquier teléfono de los que tenéis aquí vosotros, pues probablemente si cogéis dónde están fabricados todos sus componentes, pues os daréis cuenta de que a lo mejor está fabricado en más de 30 lugares distintos del mundo, cada uno de estos teléfonos. O sea, está cambiando todo muy rápido y a esto le añadimos pues, todas las potencias económicas emergentes, ¿no? El caso de China, por ejemplo. El impacto que está suponiendo China a la realidad, a nuestra realidad de cada día. China ya es la primera economía del mundo en poder de paridad de compra, ¿vale? Representa el 15% del PIB mundial, un solo estado. Pero si nos paramos a pensar cuál es el impacto de China, por ejemplo, en la producción científica mundial, veremos que China representa casi 1/3 de la producción científica mundial. Es decir, una gran potencia que en algún momento habíamos hasta menospreciado porque pensábamos que, total, bueno, estos son fabricantes de bajo coste, de repente se está convirtiendo en una economía del conocimiento y a un ritmo casi exponencial también. Y esto, evidentemente, pues, supone un impacto para la competitividad de nuestras empresas, para la competitividad de nuestra gente. Y a esto pues, tenemos que añadir otros factores, ¿no? La sociedad también cambia, la demografía, el envejecimiento, que os voy a contar, ¿no? De temas de jubilación, de temas de pensiones, las migraciones, los movimientos migratorios. Pensad que, por ejemplo, en Alemania, que está en una tasa de desempleo por debajo del 4%, pues gracias a que hay movimientos migratorios, porque es que si no,
la economía colapsaría, no tendrían gente suficiente para hacer los trabajos. Pero esto supone retos a la vez. ¿Cómo integras a esos migrantes, ¿no? Y luego la urbanización. Cada vez nos gusta más vivir en ciudades. Por primera vez en la historia, el año pasado, conseguimos ser más los que vivimos en ciudades de los que vivimos fuera de ellas. Y esto también tiene un impacto, porque además las ciudades se van especializando por actividades económicas. Y si tú te quieres dedicar a una actividad económica concreta, cada vez serán mayores las posibilidades de que en algún momento de tu carrera tú tengas que acabar trabajando una temporada en ese país o en esa ciudad. Luego también, siguiendo un poco con el contexto, ¿qué es lo que pasa? Estamos en un contexto, estamos en un mundo saturado de información, ¿eh? No se os escapa a nadie. Vivimos en una avalancha de información continua, de noticias que muchas veces no sabemos diferenciar qué noticia es buena, qué noticia es mala. A ver, es muy significativo que el diccionario Collins eligiese como palabra del año, el año pasado, la palabra fake news, ¿no? Y el diccionario Oxford, el año anterior, había elegido post-truth, posverdad. O sea, estamos en un entorno infoxicado donde además pues es más fácil que nunca también que los consumidores acaben enganchados en corrientes de opinión que haga que sus preferencias cambien de la noche a la mañana. El mes pasado teníamos noticias, ¿no? Por ejemplo, la planta, si hay alguien de Pamplona, pues la planta de Volkswagen en Pamplona tenía que parar su producción porque no eran capaces de, bueno, en este caso un proveedor, de fabricar suficientes motores de gasolina. Ante el cambio que había habido de las preferencias de los consumidores, más gasolina y menos diésel. Y lo mismo la planta de Mercedes en Vitoria. O sea, ¿todo esto a qué nos lleva? Pues todo esto que nos lleva es que quizá la palabra clave para entender lo que está pasando en el mundo es esta, es disrupción. Estamos en un mundo en el que estamos en el mundo o en la época de los cambios inesperados. No sabemos por dónde va a llegar el siguiente cambio. Y ejemplos tenemos muchos, ¿no? Esta es una portada de Forbes. Fijaros, ¿no? Que ¿podrá alguien coger alguna vez al rey de los teléfonos móviles? ¿Y quién era el rey de los teléfonos móviles antes? Nokia. Yo he tenido Nokias, probablemente muchos de vosotros habéis tenido Nokias. Nokias hace unos años eran los mejores teléfonos que había. Es muy significativo precisamente que esa portada sea de noviembre de 2007. ¿Sabéis qué había pasado 5 meses antes? Steve Jobs había presentado la primera versión del iPhone, el iPhone 1. O sea, cada vez tenemos más ejemplos de empresas que por un cambio inesperado en la tecnología o por la entrada de un competidor inesperado, pues de repente se da cuenta que queda en entredicho todo lo que eran sus claves de competitividad. Es lo mismo que le pasó a Kodak en su momento. Kodak había trabajado ya en el mundo de las tecnologías digitales, pero apostaron por la fotografía química y cuando se dieron cuenta se quedaron fuera de juego. Pero tenemos muchos más ejemplos y cada vez más. Esta es una noticia de hace 2 meses. Amazon estrena marca blanca de moda en Europa y pone en guardia al sector textil. Apareció en la mayor parte de los periódicos. Hace un mes. Y esto no debería haber sido una noticia, porque Amazon tiene más de 70 marcas propias en su plataforma, 70 marcas propias de ropa. Está ahí. O sea, si nosotros nos dedicamos al comercio textil y vemos esto, pues, hombre, deberíamos de darle una vuelta, ¿no? ¿Cómo vamos a competir? ¿Cómo tenemos que adaptarnos para hacer frente a un gigante digital que prácticamente lo tiene todo y que puede entrar en nuestro sector pues, como un elefante en una cacharrería? Seguimos con el mismo ejemplo, Amazon. Amazon en muchos países ya ofrece servicios financieros. Si yo soy un banco y veo esto, y encima sé por las encuestas pues, que en general los ciudadanos, los bancos, pues, no les caen muy bien, digamos, caray, pues aquí hay un riesgo, ¿no? A lo mejor la gente prefiere tener algunos de los servicios financieros que tiene conmigo con Amazon, o con Facebook, o con Google, o con Apple. Y precisamente, ¿qué servicios ofrecen? Los servicios de más margen. Tarjetas de crédito, préstamos al consumo. El cambio inesperado está llamando a nuestra puerta. Imaginaros, por ejemplo, que somos un fabricante de automóviles.
que estamos metidos en todo lo que es la tecnología del coche eléctrico, intentando ir más rápido de lo que van las preferencias de los consumidores, o al menos tan rápido como ellas, y de repente nos encontramos que este señor, James Dyson, inicia un proyecto de coches eléctricos y mete en ese proyecto más de 2 billones de libras esterlinas. ¿Sabéis quién es James Dyson? Las aspiradoras Dyson. Probablemente una de las personas que más sabe de motores eléctricos del mundo. Una tecnología totalmente diferente a la que utilizan todos los fabricantes de automóvil. Bueno, es para estar alerta, ¿no? Un cambio inesperado. ¿Conocéis esto? Esto es buenísimo. Bueno, uno de los grandes problemas, y aquí ya entramos en el mundo laboral, uno de los grandes problemas en el mundo laboral es que en las oficinas, en general, con el aire acondicionado siempre hay problemas. La mitad de la oficina se hiela y la mitad de la oficina se cuece, ¿vale? Y esto no lo han arreglado nunca, ¿eh? O sea, esto lleva así por lo menos 3 o 4 décadas. ¿Por qué? Porque realmente no ha habido mucha innovación en el mundo del aire acondicionado. Hasta que llegan estos señores y se inventan esta pulsera. ¿Y esta pulsera en qué consiste? Pues una pulsera que actúa sobre nuestro sistema nervioso. A través de impulsos eléctricos, esta pulsera es capaz de modificar nuestra percepción de temperatura en más o menos 4 grados Fahrenheit. O sea que si yo soy un fabricante de aire acondicionado, pues este tipo de cosas me las miraría con mucho cuidado. El mensaje viene en curvas, ¿no? Otro ejemplo más, tampoco me quiero enrollar, pero sí que me gusta trasladar los ejemplos porque yo creo que los ejemplos son muy ilustrativos de lo que realmente está pasando en el mundo. Hace 2 meses, por primera vez, la FDA, y es la agencia de Estados Unidos encargada del tema de medicamentos, ¿no?, de aprobar toda la parte sanitaria, ha aprobado por primera vez una solución de inteligencia artificial capaz de diagnosticar una patología clínica sin intervención de un médico, sin intervención de un doctor. O sea, lo que es la aplicación de inteligencia artificial al diagnóstico ya lleva años. Llevamos años utilizando inteligencia artificial para detectar tumores, bueno, para hacer muchos tipos de diagnósticos. Pero siempre hasta ahora es simplemente un input para un doctor que es el que hace el diagnóstico real. A partir de ahora, para esa patología, que es una patología oftalmológica muy particular, se puede hacer solamente sin intervención de humano, con una máquina, con un software, un algoritmo. Bueno, imaginaros ahora, por ejemplo, ya no solamente que sois el médico, ¿no?, que se puede quedar sin trabajo, pero imaginaos que os dedicáis a la industria farmacéutica y veis esto. Sabéis cómo funciona la industria farmacéutica, ¿no? Visitadores médicos que van por ahí y van pues tratando de influir a los médicos de atención primaria, a los especialistas, para en la medida de lo posible y en la medida en que la legislación lo permite, pues puedan prescribir los fármacos que fabrican ellos. Claro, si yo tengo una máquina que es capaz de hacer un diagnóstico, ¿por qué esa máquina no va a poder hacer también una prescripción? O sea, lo mismo que dice, tú tienes la patología X, tú te tienes que tomar el medicamento A. ¿Qué hago yo con mis visitadores médicos? ¿Cómo voy a tener que funcionar ahora? ¿Cómo voy a hacer que ese algoritmo acabe recetando el fármaco que yo produzco? O sea, son preguntas que nos estamos haciendo todo el día, prácticamente en todos los sectores. Es muy significativo, por ejemplo, que un reciente estudio decía que únicamente el 3,8% de los directivos mundiales piensa que su empresa está libre de cualquier riesgo de disrupción. Es una cantidad realmente ridícula, es muy pequeña, 3,8%, ¿no? O sea, de alguna manera, todos se dan cuenta de que el mundo está cambiando muy rápido y que tienen que adaptarse, ¿no? Es un poco la historia del pájaro dodo. ¿Conocéis el pájaro dodo? Aparece en Alicia en el País de las Maravillas. Pues el pájaro dodo es esto que veis aquí a la izquierda, ¿no? El pájaro dodo no siempre tuvo este aspecto. El pájaro dodo es un ave que habitaba en la isla de Mauricio, en el Índico, ¿no?, unas islas muy chulas, cerca de Madagascar, y cuando llegó procedente del continente africano no tenía este aspecto, tenía aspecto de una paloma. Lo que pasa es que llegó allí que se encontró que no había depredadores, era fácil encontrar comida, ¿no? Pasaron los siglos y la evolución hizo de las suyas y aquella ave capaz de volar se convirtió en esto. Y fueron felices. ¿Fueron felices hasta cuándo? Hasta el siglo XVII. ¿Y qué pasó en el siglo XVII? Pues llegaron unos marinos holandeses
que tienen que llenar de agua sus barcos, porque claro, y encontrar comida. Llegaron a la isla de Mauricio y ¿qué se encontraron? Que estaba habitada por pollos gordos. El pájaro dodo tardó 100 años en desaparecer de la faz de la Tierra. Y esto es contra lo que luchan más y más empresas. Es solamente una metáfora. Pero realmente cuando se habla tanto de agilidad, de métodos ágiles, de lo que estamos hablando es de esto, de ir más rápido que la disrupción, o al menos ser más ágiles para que cuando suceda la disrupción, poder movernos rápido y cambiar de un sitio a otro. En el mundo de la empresa nos damos cuenta que la forma de organizar el trabajo va cambiando, cada vez más se trabaja más por proyectos, métodos ágiles, y esto a veces rompe mucho las formas en las que estamos acostumbrados a funcionar en las empresas. Yo que estuve trabajando 15 años en departamentos de recursos humanos de empresas más o menos grandes, pues realmente el modelo era un modelo muy jerárquico, muy basado en descripciones de puestos de trabajo, ¿no? Todo muy reglamentado. Ahora ya ni siquiera las fronteras de los departamentos son muy claras, ¿no? Cada vez más hace falta que las empresas sean capaces de reconfigurarse muy rápidamente. Ahora necesitamos, ya no es la ventaja competitiva la que era antes, ¿no? Antes de que dependía la ventaja competitiva de una empresa. Oye, pues de la posesión de una serie de recursos únicos o difíciles de imitar, que no los pudiera tener el otro competidor. Ahora la competitividad, sobre todo la sostenibilidad de esa competitividad a largo plazo, depende de la capacidad de reconfigurar tu organización. De que si pasa algo fuera, tú puedas cambiar de forma, adaptarte y decir, mira, pues ahora me muevo en esta otra dirección. Es la idea esta de unir lo aparentemente incompatible, ¿no? Venimos de un modelo en el que, sobre todo, las empresas organizaban su trabajo basados en una gran alineación, explicar a todo el mundo hacia dónde tiene que ir y en qué dirección tiene que ir. Ahora hay que hacer compatible eso con un nivel de autonomía mayor. ¿Y por qué? Pues porque necesitamos cada vez más la materia gris de las personas. No solamente sus manos, no solamente que hagan lo que nosotros le digamos que hagan, sino que nos tienen que aportar valor de otras maneras, porque el mundo se mueve muy rápido. Tenemos, por ejemplo, que conseguir convertir a las personas de la organización en sensores, que nos ayuden a identificar cuáles son esos cambios que están sucediendo en el entorno y cuáles de esos cambios representan amenazas y cuáles representan oportunidades. Se empieza a hablar mucho de esta idea de inteligencia colectiva, ¿no? De la inteligencia de los grupos. ¿Cómo podemos trabajar sobre el contexto de la organización para que realmente los grupos humanos que componen las organizaciones piensen mejor de lo que pensarían en solitario sus miembros individuales, ¿no? Y esto pues también choca muchas veces con la forma en la que está organizado el trabajo en muchos sitios, ¿no? Se habla también de la organización ambidiestra, ¿no? Vaya palabra, la organización ambidiestra que viene a hacer referencia a esto, ¿no? Tienes que ser capaz de dibujar el futuro que viene, pero al mismo tiempo con la otra mano tienes que ser capaz de gestionar la realidad que tienes hoy, el negocio que tienes hoy. Y a veces esto no es fácil, ¿no? De hecho, hay muchas empresas que ya directamente tiran la toalla y dicen, no, yo el futuro que viene me lo compraré. Entonces yo lo que hago es, empiezo a mirar todas esas startups de las que hablábamos, que tienen buenas ideas, y cuando veo alguna que me encaja, voy y la adquiero, porque me resulta difícil. Hay otros que no, hay otros que insisten, intentan, ponen en marcha programas de intraemprendimiento, que habréis oído hablar, ¿no? Para que realmente las personas de la organización se comporten como propietarios, pero bueno, si a las personas de la organización luego se les ocurre una buena idea, ¿son propietarios o no son propietarios? A lo mejor no lo son tanto, ¿no? Y luego está esto, ¿no? Que esto sí que yo creo que tiene también un impacto muy interesante en vuestra disciplina, que es el concepto de empresa abierta. Oye, yo quiero incorporar a esa materia gris colectiva de mi organización, materia gris procedente del exterior. Yo sí tengo que trabajar en proyectos, y el mundo cambia tan rápido, para mí es muy difícil tener en plantilla, tener en nómina todas las capacidades que yo potencialmente puedo necesitar en el futuro para hacer frente a los retos a los que me enfrento. Yo voy a tener que empezar a traer gente de fuera, igual para trabajar en proyectos concretos y que lo mismo que entre, salgan. O sea, va a haber cada vez una proporción mayor en las organizaciones que van a funcionar casi como producciones cinematográficas. Para hacer una película, la gente se une, se junta, hace la peli y cuando se acabó la peli cada uno tira a otro lado. Pues esto nos lo encontramos cada vez más. Además, digamos, con la complejidad añadida, y es que gracias a las tecnologías, ese trabajo
que pueden hacer esos colaboradores externos a la empresa se puede hacer desde cualquier lugar del mundo. Se puede hacer en remoto. Y esto cambia mucho la forma de entender. De hecho, si nos paramos a pensar, nos damos cuenta de que hoy, en cada vez más empresas, el trabajo ya no lo hacen solo los empleados. Habéis oído de la idea esta de la fuerza de trabajo extendida, ¿no? El extended workforce. O sea, ya no son solamente empleados. Tenemos plataformas, podemos trabajar con freelancers, podemos trabajar con crowd workers, coger una tarea, partirla en tareas pequeñitas y que distintas personas a lo largo del mundo se encarguen de hacer esas pequeñas tareas. Podemos simplemente aprovechar las buenas ideas de personas interesadas en nuestro tema, generar concursos de ideas, plataformas. Eli Lilly es una farmacéutica que montó hace ya bastantes años una plataforma en la que de manera anónima ellos iban poniendo retos científicos a los que se enfrentaban. Oye, pues la gente iba allí, los expertos, los científicos, iban dando ideas y al final se quedaban con la que más les convencía, había un premio económico de por medio y ya está. ¿Eso es trabajo? ¿No es trabajo? Hombre, de alguna manera, en un mundo de innovación es trabajo, ¿no? Y además es un trabajo bastante importante para una empresa que realmente vive de la adaptación a ese mundo tan rápido. Bueno, automatización. Martín ya ha hablado un poco de automatización. Hombre, realmente lo que sí que es cierto es que el ritmo al que se van automatizando tareas va muy rápido, ¿no? Ya no solamente es el coche autónomo que lo tenemos ahí, o sea, ya realmente hoy tenemos la capacidad hasta para automatizar la producción de remolachas en el mundo. O sea, tenemos una cantidad de tecnología a nuestra disposición que además va evolucionando y va llegando a campos que no sospechábamos nunca que llegarían. Hablábamos antes del diagnóstico médico, Martín hablaba también de vuestro mundo, ¿no? Del mundo jurídico, cómo la llegada de la inteligencia artificial también está cambiando pues, algunas de las tareas. Y esto tiene un impacto muy grande. Sí que es verdad que al final, y también ahí Martín lo comentaba, cuando vemos series largas en el tiempo, vemos que realmente lo que es la cantidad de trabajo, la cantidad de empleo no ha variado mucho y eso que se ha producido pues, un proceso de automatización bastante significativo. Lo que sí es verdad es que lo que está cambiando mucho es la calidad del empleo. La calidad del empleo, y esto lo estamos viendo, nos estamos yendo hacia un mundo cada vez más polarizado. Todos estos cambios, realmente lo que ha habido es una sustitución de trabajo en la industria por trabajo en servicios, principalmente, trabajo en la agricultura ya realmente es casi residual, y en ese mundo nuevo del trabajo pues aparecen nuevos perfiles profesionales demandadísimos, porque realmente la demanda excede con mucho la oferta, la cantidad de esos perfiles que es capaz de producir el sistema educativo, pero luego, por otro lado, claro, ¿qué tenemos? Pues tenemos gente que dices, caray, es que me quedo sin trabajo, o más que me quedo sin trabajo, mi trabajo se ha transformado de tal manera que me cuesta adaptarme. Para mí es muy difícil llevar el ritmo que lleva la tecnología, que llevan los cambios, que lleva la organización. Y ese es uno de los grandes retos. ¿Qué pasa con todas estas personas a las que les va a resultar muy difícil o a lo mejor imposible adaptarse a la transformación en el empleo, que está sucediendo ya, que es una realidad? Porque realmente estas personas tienen como dos alternativas, ¿no? Sobre todo si estás en el medio, que son los trabajos más afectados por todos estos cambios, o eres capaz de escalar hacia arriba, ¿no? Y acabas como la persona esta de la derecha, pues con el privilegio de poder trabajar desde cualquier lugar del mundo, desde la playa, en remoto, a lo mejor desde la misma playa donde vivían los pájaros dodos en el siglo XVII, o te escurres hacia abajo. Y lo que hay abajo pues realmente no es agradable y es un problema serio pues también para la sociedad en su conjunto. Hay un estudio muy reciente del World Economic Forum que dice que en los próximos 3 años 1 de cada 2 trabajadores van a necesitar someterse a un reciclaje profesional significativo. Es muchísimo, es muchísimo. Pensad en la realidad de las empresas con las que trabajáis vosotros, que trabajaréis probablemente con empresas de todo tipo. Pensad en qué hacen en el plano de la formación de sus trabajadores esas empresas. ¿Pensáis que esas empresas van a ser capaces de entrar en esto? ¿Pensáis que sus trabajadores, aunque no hubiera empresas, pensáis que sus trabajadores individuales van a ser capaces de entrar en esta dinámica? Realmente va a haber dificultades por delante, ¿no?
Y a esto se añaden pues, más cosas, ¿no? Se añaden pues, unas vidas laborales más largas. Vemos que se retrasa la edad de jubilación, vemos que la esperanza de vida crece, la gente cada vez tiene más dudas, ¿no? Si algún día pues, podrá disfrutar de una pensión y van asumiendo, pues tendré que trabajar más años. Y además es muy interesante porque este alargamiento en las vidas laborales de las personas coincide con un acortamiento de la vida de las empresas. La vida de las empresas cada vez es más pequeña. ¿Por qué? Pues porque están sometidos a estos riesgos de disrupción que pueden hacer pues, que, como Kodak, acaben fuera de juego muy rápidamente. Entonces, estamos en una situación de inquietud que hace que más y más expertos en el tema, incluso las administraciones públicas, los gobiernos de algunos países, se empiecen a dar cuenta de que igual el foco hay que empezar a ponerlo más en la empleabilidad de las personas que en el empleo. Hasta ahora el modelo ha sido vamos a proteger el trabajo, vamos a proteger los empleos, pero caray, es que muchas veces protegiendo los empleos del presente estás poniendo en riesgo, estás hipotecando los empleos del futuro. Aparte de hacerle un flaco favor a colectivos de personas con una empleabilidad muy baja, que en el momento en el que esa empresa desaparezca, ¿qué haces con esta gente, no? Este es otro de los grandes retos a los que nos enfrentamos, empleabilidad. Habíamos hablado de disrupción, hemos hablado de agilidad por la parte de las empresas, por parte de las personas es empleabilidad, que no es ni más ni menos que lo mismo que les pasa a las empresas, pero aplicado a las personas. O sea, así como las empresas tienen que moverse muy rápido, tienen que ser capaces de adaptarse con rapidez a los cambios que hay en el entorno, nosotros, los profesionales, tenemos que ser capaces de mantenernos al día para adaptarnos a los cambios que están sucediendo en el mercado de trabajo donde competimos, ¿no? Nos encontramos con esta idea de las empresas, ¿no? De que las empresas hablan del fast talent allocation, la necesidad de hacer un matching, un encaje muy rápido entre las capacidades de las personas y las necesidades que tienen. Ya es más difícil que antes hacer planes a largo plazo, ¿no? Antes podías planificar cuáles iban a ser tus necesidades de plantilla a 10 años y podías montar largos programas de formación para poder acabar consiguiendo esas plantillas que necesitabas a 10 años. Ahora no tenemos ni idea de lo que vamos a necesitar dentro de 10 años. Entonces tú tienes que construir el cesto con los mimbres que tienes que conseguir un matching rápido y meter además ahí pues, esa serie de profesionales externos que no siempre nos encajan bien. Se habla mucho de la importancia de los perfiles en Pi, no sé si habéis oído hablar de este concepto. Venimos de una época, principalmente los 80, los 90, donde se ponía mucho énfasis en la especialidad. Dentro de las empresas se necesitaban especialistas, gente que tuviera una profundidad de conocimiento muy grande sobre su disciplina. Luego pasamos a los llamados perfiles en T, es decir, al perfil vertical se añadió un perfil horizontal porque decían, hombre, sí, pero es que realmente lo que necesita la gente también es un poco de visión de conjunto que le permita ver cómo conecta su especialidad con las otras especialidades que hacen falta en la organización. Ahora cada vez más se habla de perfiles en Pi. ¿Y qué quiere decir el segundo palito, ¿no? de la Pi Y? Bueno, pues quiere decir que muchas veces y cada vez para más de nosotros con una sola especialidad no bastará. Que como el mundo cambia muy rápido, es muy aconsejable tener un plan B. Es muy aconsejable tener un palito más corto y a lo mejor curvo, a lo mejor diferente, que nos pueda ayudar en un momento dado en el que una disrupción pues, afecte a nuestra empresa o algún otro tipo de cambio afecte a la disciplina donde estamos trabajando, ¿no? Buenas noticias, pues realmente es que gracias a la tecnología hoy en día todo el conocimiento del mundo está a nuestro alcance. Sí que es verdad que lo difícil es separar el grano de la paja, pero hoy en día, si tenemos ahí absolutamente todos los contenidos del MIT en abierto, es que lo tenemos todo. Que si queremos aprender un conocimiento, si queremos estar al día, lo podemos hacer. O sea que muchas veces, y esto es importante, ¿no? También desde la perspectiva de gestión y de cómo se funciona con los trabajadores dentro de las empresas. O sea, si la gente quiere, el poder es más fácil. Y esto nos lleva pues, a la última parte, y con esto voy a cerrar, que son los retos que todo esto llevan a la gente que en muchos casos son vuestros clientes, ¿no? Son los retos de dirigir personas hoy, ¿no? En un mundo tan cambiante. Bueno, una de las cosas que ha cambiado y que a mí me gustaría compartir con vosotros y que es muy relevante para entender por qué la gestión de personas hoy es diferente a cómo lo era ayer, es que por los avances tecnológicos principalmente, pero también por el cambio en lo que es la composición del empleo, nos estamos moviendo hacia un futuro de trabajos más complejos.
Venimos de un mundo de trabajos más rutinarios, ¿no? Donde al final la gran parte de las personas que trabajaban para una empresa lo que hacían era seguir una serie de instrucciones. Hoy muchos de esos trabajos han sido automatizados y otros de esos trabajos pues, han sido enriquecidos con tareas que se llaman de mayor valor añadido. ¿Y qué es lo que pasa con esos trabajos más complejos? Pues que tienen una característica muy peculiar, y es que la variabilidad del desempeño de lo que aportan las personas que realizan esos trabajos es mucho mayor que en un mundo de trabajos rutinarios. En un mundo de trabajos rutinarios, lo que me puede aportar el mejor de mis trabajadores comparado con lo que me puede aportar un trabajador promedio es una distancia determinada. En el mundo de trabajos complejos al que nos dirigimos, esa distancia se multiplica, ¿no? Imaginaros qué diferencia puede haber en la aportación de valor entre un trabajador de línea excelente y un trabajador de línea promedio. Y ahora imaginaos esa misma distancia entre un diseñador de videojuegos excelente, el mejor que os podéis imaginar, y uno promedio. Pues vamos hacia ahí. Claro, si vamos hacia ahí, todo el mundo quiere ir a los mismos, ¿eh? Nos damos cuenta de que realmente en este nuevo escenario contar con los mejores trabajadores, marca más la diferencia que antes. O sea, podríamos pensar que los trabajadores tienen más la sartén por el mango, ¿no? Porque realmente, si yo soy un buen trabajador y lo sé, voy a tener muchas novias. Claro, que no es fácil, porque normalmente la gente que está ahí no es fácil de gestionar. Realmente los modelos de gestión a los que venimos acostumbrados ahí chirrían. Y a esto tienes que añadir pues, esos desequilibrios entre la oferta y la demanda del mercado de trabajo que hablábamos antes. Cada vez son más las empresas que declaran tener serias dificultades para encontrar los perfiles que necesitan en este nuevo mundo. Y luego hay otra cosa que hace las cosas más divertidas y más complicadas, ¿no? Y es que no solamente ese desempeño es más variable, sino que es más interdependiente. Antes encontrábamos un buen profesional, sabíamos que era un buen profesional, y como lo habíamos encontrado que estaba en la otra empresa, cogíamos, lo fichábamos, nos lo traíamos y perfecto, ya estaba, arreglado el hueco. Ahora nos pasa cada vez más que fichamos esa estrella, la traemos a nuestra empresa y cuando empieza a trabajar en nuestra empresa resulta que esa estrella, ¿dónde está la estrella? No funciona, no va. ¿Por qué? Bueno, pues porque en este mundo de trabajos complejos, gran parte del desempeño de las personas depende del contexto organizativo donde se mueven. Depende de los medios, depende de la cultura, depende de la red de relaciones que es capaz de tener las personas con las que trabaja. De ahí que cada vez más compañías, en vez de fichar estrellas individuales, estén fichando equipos enteros. Y esto en el mundo de la tecnología es muy habitual. Ya no ficho un programador, sino que ficho un equipo de programadores entero. Claro, y ese es el reto que tiene no solamente la empresa que los ficha, sino la empresa que quiere proteger a sus trabajadores para que otros de fuera no los fichen. ¿Cómo hago yo? ¿Y cómo hago yo esto, además, sin afectar el nivel de motivación que yo necesito de mis trabajadores para que den lo mejor de ellos en el trabajo? Porque además sé por esta gráfica de aquí que yo los quiero tener ahí, dándolo todo. Y en este mundo de trabajos complejos, que la gente lo dé todo, no es cuestión de que yo se lo diga o que yo se lo ordene, es que la gente quiera. Y yo creo las circunstancias para que la gente quiera darlo todo o difícil. Entonces nos encontramos en un mundo un tanto paradójico, en el que, bueno, pues los que os dedicáis a esto de la normativa, pues con algo de imaginación igual podéis echar una mano a más de una empresa para encontrarlo. Y también esto es importante, ¿no? Porque a todo este cocido del que estamos hablando se suman los cambios que estamos experimentando los ciudadanos, ¿no? Nos damos cuenta de que el trabajo ya no lo es todo. O sea, cada vez más la gente quiere hacer algo más que trabajar en su vida. Quiere dedicarse a sus hobbies, quiere dedicarse a su familia, quiere hacer cosas, quiere formarse, quiere aprender cosas diferentes que a lo mejor no tienen nada que ver con su trabajo, viajar, conocer el mundo. La conexión, y esto también es importante, ¿no? Porque es parte del contexto en el que vosotros desarrolláis vuestro trabajo, la conexión afectiva de las personas con sus empresas está en mínimos históricos. O sea, la gente no suda la camiseta. O sea, estamos hablando, las famosas encuestas de Gallup están hablando de menos de un 20%, ¿no? de alto nivel de engagement entre personas y
y organizaciones, ¿no? El 27% de los empleados, únicamente el 27% se cree los valores que dice defender la empresa. Son cantidades ridículas, ¿no? Y esto se enmarca en un escenario de crisis de confianza de las personas en las instituciones. O sea, realmente esto no es una cuestión únicamente de las empresas o de las relaciones de los trabajadores con las empresas. Hay una agencia de comunicación que se llama Edelman. Cada año produce un informe que se llama el Trust Barometer, el barómetro de la confianza, y año tras año, tras año, tras año, lo que observamos es que el ciudadano cada vez confía menos en las instituciones. Y cuando hablo de instituciones en general, gobierno, políticos, sindicatos, directivos de empresa. Y en el caso de las empresas, este gráfico lo refleja muy bien, una de las consecuencias que tiene esta falta o esta pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones es que cada vez se creen menos lo que les cuentan las empresas o lo que les cuentan sus directivos. Cada vez más lo que más se creen dentro de las empresas es lo que viene del lateral, lo que viene de sus compañeros, qué les cuentan. Y esto es algo que también yo creo que os puede inspirar cosas con las que os podéis encontrar en vuestro trabajo. Y luego, sobre todo, y esto no nos podemos olvidar, todo este contexto que os he contado lo que exige es que las empresas se doten de un nuevo perfil de líderes. El modelo que ha funcionado hasta ahora, ¿no?, que es el modelo jerárquico tradicional, hay unos que saben y otros que no saben, y como no saben, hacen lo que les dicen los que saben, realmente empieza a chirriar. Cada vez hay mucha más gente que sabe, la gente sabe más de lo que pensamos, las empresas necesitan aprovechar lo que sabe la gente, y ese modelo de liderazgo tradicional empieza a generar problemas, ¿no? Aparte de generar problemas de engagement como los que veíamos antes y que la gente diga, mira, de hecho cada vez nos encontramos más gente, o sea, esto es muy curioso, ¿no?, porque hay muchas empresas que casi como una recompensa era convertirse en jefe, ¿no?, convertirse en manager. En el mundo de la tecnología, con el que trabajamos mucho nosotros, cada vez nos encontramos más casos de gente, de súper técnicos, buenísimos trabajadores que no quieren ser jefes. O sea, ser jefe ya no es algo deseable. Esto es importante. Y no todo el mundo quiere ser jefe, porque hay empresas que insisten, no, hombre, si tienes que ser jefe, si como eres un fantástico ingeniero, vas a ser el mejor jefe que te puedas imaginar. Y resulta que no. Y luego también un par de ideas sobre qué pasa con uno de vuestros principales interlocutores en las empresas, ¿no?, que es recursos humanos. Probablemente como laboralistas, cuando trabajáis con empresas, vuestros clientes o la persona con la que habléis, pues sea el director o directora de recursos humanos. Bueno, sabéis que hace 3 años, en la portada de la Harvard Business Review, pues publicaban esto, ¿no? Se preguntaban si era el momento de dinamitar recursos humanos, hacerlos saltar por los aires y construir algo nuevo. Y de hecho a recursos humanos le pasa un poquito pues como a los líderes, ¿no? Tienen que reinventarse porque el modelo es distinto y muchas empresas siguen aplicando modelos de gestión de personas que proceden de la era industrial en un contexto socioeconómico y tecnológico absolutamente diferente, ¿no? A mí me gusta mucho esta cita de Peter Drucker, que dice que la mayor parte de lo que llamamos management consiste en dificultarle el trabajo a la gente, ¿no? Y esto es mucho de lo que se le achaca a recursos humanos, ¿no? Formularios, tal, no sé qué, procesos. Si lo que necesitamos es trabajar y trabajar de forma ágil y movernos rápido, porque el mundo se mueve rápido, no me hagas rellenar 4.000 formularios. Luego, aparte, a recursos humanos le pasa otra cosa. Bueno, podríamos decir al management en general, pero a recursos humanos en particular. Y es que hay una serie de fuerzas que se están comiendo el contenido tradicional de esa función. Empezaron los shared service, los servicios compartidos. Oye, pues ahora la nómina de todas las filiales la vamos a centrar en un solo sitio y además nos lo vamos a llevar a Eslovaquia porque los costes laborales son más bajos. Y a partir de ahora la nómina se hará en Eslovaquia. Primer paso. Segundo paso, el Business Process Outsourcing. Vamos a externalizar esto mismo, ¿no? Pues ya en vez de hacerlo una unidad organizativa de mi empresa en Eslovaquia, hombre, pues porque no se lo damos a un gran operador que está harto de hacer nóminas para empresas enormes y nos lo va a hacer mejor y de manera más eficiente. Bueno. Tercer paso, automatización. Y ahí llegan los robots, ¿no? Los robots, que en el caso de la gestión de personas se llama el Robotic Process Automation, ¿no? Es decir, oye, vamos a empezar a aplicar soluciones tecnológicas para que el data entry que hacía gente ahora me lo haga un robot.
me lo hago una pieza de software. Y ya no es un robot complicado, o sea, ahora estos RPAs que se llaman, trabajan a nivel de pantalla de usuario, es decir, mueven ratones, no físicos, ¿vale? Pero son capaces de mover el puntero del ratón para hacer la operación que haga, con lo cual es sencillísimo y los costes son muy bajos. Y a esto añadimos tecnologías pues, del tipo chatbot, ¿no? Ahora vamos a seleccionar gente. ¿Dónde teníamos una carga de trabajo muy grande? Oye, pues en el primer filtrado de los currículums que nos llegaban, que eran muchísimos. Bueno, pues en vez de tener a alguien llamando por teléfono, pues ponemos un chatbot, que los candidatos hablen con el chatbot y que el chatbot sea el que haga las killing questions y decida quién pasa o quién no pasa a la fase de entrevistas presenciales. Vamos comiendo, ¿no? Y luego a esto tenemos que añadir 3 fuerzas más, que siguen vaciando la función. Una, los consultores. Los consultores o los external advisors. Igual aquí os podíamos meter a vosotros. Cada vez más trabajo, dicen, oye, pues yo aquí no tengo el expertise, no tengo la especialidad, pues se lo voy a dar a alguien externo que realmente sabe de su tema y que lo haga. Luego, en segundo lugar, está un proceso que estamos viendo desde hace tiempo de devolución de la responsabilidad de ciertas tareas a los mandos de línea, a los managers, ¿no? Oye, pues ahora tu manager, que gracias a este sistemita y tal, siguiendo unos guidelines, pues vas a poder hacer esto. Y finalmente está el autoservicio del empleado. Ahora, tú si quieres te imprimes tú la nómina. Ya no se la va a imprimir nadie de ahí fuera, ¿vale? Luego también, y esto yo creo que es interesante, porque a veces la norma, ¿no? y lo impone, casi el café para todos, a la gente no le gusta el café para todos. La gente, y sobre todo en este mundo de estrellas, en el que, de trabajos complejos, en el que hoy estás trabajando en un proyecto y luego mañana estás en otro, la gente quiere trajes a medida. La gente, el café para todos está muy bien, pero ahora cuando somos todos diferentes y todos aportamos cosas distintas, pues ya no nos sirve, ¿no? Se empiezan a hablar de estas ideas, ¿no? Del job crafting. Bueno, pues mira, aprovechando que ahora los puestos de trabajo ya no son una descripción de puesto de trabajo súper estricta, donde está cada tarea y cuánto tiempo tienes que dedicarle a cada una escrita, pues hay unos márgenes que tú puedes trabajar y puedes hacer el trabajo un poquito a tu medida, ¿no? Y luego está el desafío al que se enfrentan todos los gestores, y aquí ya no solo recursos humanos, cualquier directivo, de tomar decisiones sobre personas más basadas en evidencias. Porque esto es algo que falta mucho. Vosotros, juristas, pues intentáis ir a los hechos, ¿no? a las cuestiones objetivas. Pero realmente la realidad de las empresas es que un gran porcentaje de las decisiones sobre personas se toman en base a opiniones. Si le caigo bien, si no le caigo bien, si yo cómo juzgo el trabajo de no sé quién, y muy poco en hechos. Cuando realmente las empresas tienen mucha información y luego, por otro lado, hay muchos temas que están más que demostrados por la academia en diferentes disciplinas que las empresas dejan de lado. O sea, el mundo de la investigación académica y el mundo de la gestión empresarial no se hablan. Están muy lejos de hablarse. Se hablan cuando hay que buscar candidatos, entonces monto una feria de empleo. Pero a la hora de enterarme yo en mi disciplina qué está demostrado, qué no está demostrado, yo siempre pregunto, cuando estoy con grupos de directivos, ¿cuándo fue la última vez que se leyeron un paper académico? Muchos no se lo han leído ni uno en la vida. Es interesante, ¿no? Significativo. Y esto en el contexto del empleado cuantificado, que creo que vais a hablar estos días, ¿no? Tenemos muchos datos. Tenemos datos de las personas que trabajan para nosotros. Si las personas trabajan con pantallas, ya os podéis imaginar que tenemos todos los datos. Datos de dentro y datos de fuera. Porque luego, además, cada vez la gente tiene más datos por ahí públicos, ¿no? Dando vueltas. ¿Qué pasa con el empleado cuantificado? ¿Cómo aprovechamos esos datos de una manera que sea respetuosa con el empleado, pero al mismo tiempo pues, nos aporte valor y nos permita tomar decisiones más objetivas y más justas sobre la gente? Y luego ya, si lo llevamos al límite, lo comentaba Martín cuando hablaba de las plataformas, ¿no? ¿Qué pasa cuando realmente esos algoritmos que llegan ya no solamente llegan para automatizar el trabajo de las personas, sino que empiezan a tomar decisiones sobre personas? Pensad, por ejemplo, todos los casos de algoritmos aplicados a la selección del personal. Hace poco salió una noticia de que Amazon había desechado un algoritmo que había estado aplicando durante 3 años en procesos de selección. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que estaba cargado de sesgos. ¿Y por qué estaba cargado de sesgos? Porque el algoritmo se había alimentado de los perfiles que Amazon había seleccionado durante los últimos 10 años.
¿Y quién había seleccionado esos perfiles? Humanos, cargados de sesgos. Con lo cual, es muy fácil que la inteligencia artificial, que muchos nos venden diciendo, no, será perfecto porque estará libre de sesgos, pues al contrario, acabe perpetuando, incluso multiplicando los sesgos de los humanos. Y luego ya, claro, ya no solamente la selección. Imaginaros cuando realmente las instrucciones te las da un algoritmo. Cuando es un algoritmo el que te dice a dónde tienes que ir. Cuando dependiendo de lo que has hecho, y esto también es buena, ¿no?, de las valoraciones que han hecho tus clientes, los clientes del empleado, poniéndote una serie de estrellitas, el algoritmo decide, no, a ti no te voy a dar esa carrera, se la voy a dar 20 segundos antes a tu compañero, porque tiene 5 estrellas y tú solo tienes 3. Entonces yo, como quiero tener a mis clientes contentos, tal. Realmente estamos entrando en un entorno resbaladizo, lleno de áreas grises, lleno de debates, muchos debates pendientes, que os afectarán a vosotros como juristas, pero en el que también tendrán que intervenir, entiendo, aparte de tecnólogos, pues filósofos, expertos en ética, porque realmente yo estoy con aquellos que dicen que probablemente la época en que estamos viviendo ahora es una de las épocas en las que se concentran en un menor periodo de la historia una mayor cantidad de cambios, ¿no? Así que volviendo al principio, y ya para cerrar, hablando de futuro, a mí me gusta esta idea, ¿no? Esta idea que dice que la exploración de futuro es un proceso de aprendizaje, no un resultado. Y esta es la idea que me gustaría trasladaros, ¿no? No pensad que aquí estamos hablando de futuro para tratar de adivinar cuál va a ser el futuro. Si realmente el futuro que sea, no lo sabemos, no tenemos la bola de cristal. Si tuviéramos una bola de cristal, pues no estaríamos dedicándonos aquí a lo que nos dedicamos, ¿no? Sin embargo, la exploración de futuros, y esto es algo que os quiero animar, ¿no?, que todos os convirtáis en exploradores de futuros continuos. La exploración de futuros lo que es un proceso de aprendizaje que os va a ayudar a abrir la mente, os va a ayudar a entender mejor cómo conectar los puntos, cómo esas cosas que están sucediendo fuera afectan a vuestra profesión y, sobre todo, os van a ayudar, en la medida que vosotros le pongáis ganas, a que ese futuro probable se acerque lo más posible al futuro que todos como sociedad deberíamos de preferir. Así que muchas gracias. Tenemos tiempo para preguntas. Yo no sé cómo llegan las preguntas de la aplicación a mí mismo, pero se supone que tenéis una app para hacer preguntas. Bueno, tenemos poco tiempo para el coloquio. Muchas gracias, brillante. Yo me he quedado, vamos, a mí se me ha hecho el tiempo cortísimo y creo que todos habríamos seguido mucho tiempo escuchándote. Pero bueno, tenemos la app con las preguntas que teníais que hacernos. A mí solo me ha llegado una. Bueno, no sé si es que han estado escuchándote aprovechemos. Venga, pues nada, esa una merece toda nuestra atención. Esa una que ha llegado, que es de Julia Sonsoles Garratón. Hola, Julia. Julia, ¿dónde andas? Sonsoles vale. Garratón, vale. Sonsoles Garratón, Julia. Vale, pues Sonsoles, nada, ha llegado tu pregunta. Es lo que digo, creo que el resto se habrán quedado embelesados escuchándote. Venga. Y no han tenido ni tiempo. Pues te la hago. ¿Qué futuro tiene el despacho de abogados como ubicación física? ¿El qué, perdona? ¿Qué futuro tiene el despacho de abogados como ubicación física? Bueno, el despacho de abogados no lo sé. Podemos hablar de ubicaciones físicas en general. Realmente ahí está habiendo muchísimos cambios. A ver, yo conozco algunos despachos de abogados que, por ejemplo, su arquitectura ha cambiado muy radicalmente, ¿no? Los que no nos dedicamos a esto de la abogacía, digamos, el paradigma que tenemos del despacho de abogados, ¿cómo te imaginas un despacho de abogados por dentro, ¿no? Entonces te lo imaginas como con cubículos, ¿no? Te lo imaginas con despachos así muy cerrado, muy panelado, tipo las películas, claro. Pero realmente cada vez más en los despachos profesionales, como en cualquier empresa de servicios profesionales, lo que está viendo es una evolución muy rápida en la arquitectura de los espacios para favorecer aspectos pues, como la colaboración, la comunicación, la transparencia. También es verdad que hay mucho debate, ¿no? Por ejemplo,
ha habido una corriente muy fuerte hacia lo que son los open space, ¿no? Los espacios abiertos. La gente ya no tiene cubículos, sino que ahora la gente pues, se distribuye un espacio como este, donde todos se ven a otros. Y, hombre, también tiene sus inconvenientes, ¿no? Hay quien dice incluso que a veces este open space casi contribuye más al aislamiento de lo que contribuían los cubículos, porque en los cubículos aún te levantabas y había más interacción humana, y aquí, pues, para no molestar al de al lado, porque si todos empezamos a hablar, aquí hay mucho ruido, pues acabamos en situaciones tan absurdas que tú le envías un correo electrónico a tu compañero de al lado para comunicarte, ¿no? A ver, lo que es verdad es que estamos en un mundo en el que la tecnología nos permite desvincular trabajo y lugar físico. O sea, cada vez para más gente el trabajo ya no es un sitio al que vas. El trabajo es algo que tú haces y lo puedes hacer en diferentes lugares. Entonces yo imagino que a los despachos de abogados les llegará como a todos, ¿no? Probablemente en alguna forma de combinación. Cada vez será, entiendo, más fácil pues, teletrabajar parte de las jornadas, los abogados, también pues porque es una corriente que está ahí y no podéis extraeros. Pues los abogados jóvenes pues querrán flexibilidad horaria y querrán teletrabajar. Y claro, si les dices, no, tú tienes que estar aquí y que yo te vea a las 8 horas, pues igual no les hace tanta gracia. Hombre, en un coworking yo creo que antes acabaréis trabajando en una plataforma que en un coworking. Más que si queréis trabajar en un coworking, fantástico, ¿no? Hay coworkings súper inspiradores y súper chulos y está bien, igual de cuando en cuando, ¿no? Irte a un coworking. Pero yo creo que el tema no está tanto ahí, sino en la digitalización en general del trabajo. O sea, es verdad que, me imagino, ¿no? Y esto ya son imaginaciones de tu profesión, pero cuando necesitabais más papel, y teníais los aranzadis, ¿no? Aquellos, los tochos estos, pues claro, teníais que estar donde estuviera aquello, ¿no? Porque teníais que coger el tomo de la biblioteca, leerlo. Claro, cuando todo eso ya está en la red, pues tú necesitarás estar con alguien cuando realmente esa interacción cara a cara veas que tiene un valor. Con un cliente, pues tendrás que estar con un cliente. Pues a lo mejor es mejor recibir a un cliente en un despacho que en un coworking. No lo sé, a lo mejor si es un cliente muy digital dice, oye, ya está guay, mira, es que ni me muevo, nos hablamos por Skype. Es un poco la evolución que está llevando todo. Y mi opinión al menos es que no os vais a poder sustraer al menos del todo de esa corriente. Bueno, si hay alguna pregunta, así alguien que tenga alguna pregunta más aquí, ¿no? Bueno, pues nada, entonces nos ha quedado todo clarísimo. ¿O tenéis ya ganas de café? Mira, ahí hay otra. Sí, les acabas de fastidiar el café a tus compañeros. Nos quedamos sin café, pero no importa. Un valiente. ¿Se oye? No. ¿Sí? ¿Se oye? Sí, ahora sí. Bueno, hay una pregunta analógica, pues yo soy muy viejo y muy anticuado. Bueno, estamos en plenas elecciones andaluzas, empieza la campaña oficial, creo que mañana o pasado. Todo este debate, la clase política española ni se lo cosca. Es decir, no es sorprendente. Cualquier observador desde fuera, yo quería que tú comentases cómo ves a nuestra clase política enfrentando estos problemas. Es que es sorprendente, ¿eh? Sí, los temas de debate, de actualidad y lo que estás hablando tú. Hombre, Gracias. sí, la sensación es que, a ver, otra cosa, lo que no sé si están fuera de juego intencionada o inintencionadamente, ¿vale? O sea, se comportan como tal, ¿no? O sea, la situación en Andalucía no la conozco, pero, por ejemplo, hace muy poco pues, hubo mucha polémica con algo que dijo Pedro Sánchez, ¿no? O no sé, alguien del gobierno con el tema de los motores de explosión, que para 2040 pues ya no habría motores de explosión. Te digo la verdad, me parece tarde. O sea, yo creo que no va a haber motores de explosión mucho antes. Mucho antes, ¿por qué? Pues por lo que hablamos antes, por esa exponencialidad de las tecnologías que hace que muchas veces parezca que no pasa nada. Ah, no, eso ya vendrá, sí, no, esto es Silicon Valley, hasta que llega. Lo que hablas de la clase política en general,
lo podríamos extender casi a todo el dominio de lo público, empezando por la educación. Y quizá la parte educativa para mí es lo más preocupante. Al final el sistema educativo es quien produce los trabajadores del futuro. Si tú tienes un sistema educativo que sigue educando en modelos, ¿no?, de comportamiento, de funcionamiento, que encajan igual con el modelo de trabajo industrial, pero no encajan para nada con este modelo, ostras, pues tenemos un problema. Si a esto le añades que además vivimos en una economía cada vez más global, más interconectada, que si no lo haces tú lo va a hacer el vecino, pues, ostras, la verdad es que sí. Yo creo que yo comparto tu observación. O sea, al menos la sensación que da desde fuera, yo no estoy dentro, es que muchas de estas cosas no tienen muy claro hacia dónde se está moviendo el mundo. Pues bueno, cortamos entonces aquí la Pues nada, muchísimas gracias a todos. Un placer.